Bienvenidos a nuestro canal Voces de la Biblia. Hoy exploraremos un tema fascinante y poco conocido: el origen de los gitanos y los indios según las Escrituras. ¿Qué nos dice la Biblia y otros textos antiguos sobre sus antepasados? Acompáñennos mientras desentrañamos esta historia llena de tradiciones, migraciones y conexiones ancestrales. La Biblia, en el libro de Génesis, nos ofrece una base para entender la dispersión de los pueblos tras el diluvio, a través de los descendientes de Noé: Sem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos dio origen a naciones y culturas que se esparcieron por el mundo antiguo. Entre estas líneas genealógicas, los descendientes de Cam jugaron un papel crucial en la formación de civilizaciones en África, el Medio Oriente, como veremos hoy, también en regiones más distantes como Asia. Además de las Escrituras, las tradiciones extrabíblicas y estudios históricos nos ayudan a trazar posibles conexiones entre estos antiguos linajes y los pueblos modernos. En este vídeo, descubriremos cómo los gitanos, conocidos por sus raíces en la India, y los indios, con su rica diversidad cultural, podrían estar relacionados con estos linajes ancestrales según las interpretaciones bíblicas. Quédense hasta el final para aprender cómo estas historias nos invitan a reflexionar sobre la unidad de la humanidad y la riqueza de nuestras raíces comunes. Después del diluvio, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de todas las naciones del mundo. Cada uno de ellos dio origen a diferentes pueblos que se dispersaron tras el episodio de la Torre de Babel, mencionado en Génesis 11. Cam, el segundo hijo de Noé, es un personaje clave en esta historia. La Biblia, en Génesis 10, lo menciona como el padre de 4 hijos: Cus, que se asocia con los pueblos del noreste de África y parte de Asia; Mizraim, identificado como el ancestro de los egipcios; Phut, relacionado con la región de Libia y otras partes del norte de África; Canaán, conocido como el padre de los cananeos, quienes habitaron las tierras que luego serían prometidas a los descendientes de Abraham. Estos nombres no solo representan individuos, sino también las naciones que surgieron de ellos. En la antigüedad, los nombres de los patriarcas a menudo se usaban para designar regiones enteras y sus habitantes. El libro de Génesis describe cómo los descendientes de Cam se establecieron en áreas estratégicas del mundo antiguo. Sus descendientes se establecieron principalmente en África, pero algunas tradiciones indican que también migraron hacia el este, llegando a regiones de Asia. Nimrod, su hijo más famoso, se convirtió en el fundador de Babilonia y otras ciudades importantes de Mesopotamia. Sus descendientes formaron la base de la civilización egipcia, conocida por su cultura avanzada, arquitectura monumental y contribuciones al desarrollo de la humanidad. Aunque menos detallado en la Biblia, se cree que los pueblos que surgieron de Phut habitaron el norte de África. Los descendientes de Canaán se establecieron en la región que conocemos como la Tierra de Canaán, abarcando áreas del actual Israel, Palestina, Líbano y Siria. Además de la Biblia, otros textos antiguos como el Libro de los Jubileos y tradiciones orales judías, cristianas e islámicas, complementan esta historia. Según estas fuentes, los descendientes de Cam no solo poblaron África y Oriente Medio, sino que también migraron hacia el sur de Asia, estableciendo las bases de algunas de las civilizaciones más antiguas de la región. Estas migraciones explican las similitudes culturales y lingüísticas entre los pueblos del Medio Oriente, África y Asia. El linaje de Cam es diverso y representa una parte fundamental en la formación de civilizaciones tempranas. Sus descendientes no solo dieron origen a culturas avanzadas como Egipto y Babilonia, sino que también influenciaron regiones más lejanas. A través de esta exploración, podemos rastrear conexiones ancestrales con los pueblos de la India y los gitanos, temas que desarrollaremos más adelante en este vídeo. Los descendientes de Cus, hijo de Cam, desempeñaron un papel significativo en la formación de diversas civilizaciones antiguas. Según la Biblia y otras fuentes históricas, Cus es considerado el padre de las naciones del noreste de África y posiblemente de algunas regiones de Asia. Su linaje incluye figuras prominentes y su legado se extiende por continentes a través de migraciones y desarrollos culturales. En Génesis 10, 6-8, se mencionan varios hijos de Cus, entre ellos Sabá, Javila, Sata, Raama y Sabteca, así como su nieto Nimrod, conocido por ser un poderoso cazador y fundador de ciudades como Babel, Babilonia, Erech, Akkad y Nínive en Mesopotamia. Sabá y Raama están relacionados con las tierras del sur de Arabia y el Cuerno de África. Estas regiones se convirtieron en importantes centros de comercio, conectando África,
Arabia y el subcontinente indio, aunque su ubicación exacta es incierta. Javila se asocia con áreas ricas en oro, posiblemente en Arabia o el noreste de África, lo que sugiere la influencia de los descendientes de Cus en regiones clave para el comercio antiguo. El papel de Nimrod es central en la narrativa bíblica. Como constructor de grandes ciudades, su linaje estableció las bases de civilizaciones mesopotámicas avanzadas, como Babilonia y Asiria. Estas ciudades se convirtieron en centros de poder político y cultural en el mundo antiguo. Sin embargo, no todos los descendientes de Cus permanecieron en Mesopotamia. Algunos grupos migraron hacia el este y el sur, alcanzando nuevas tierras y dejando su huella en culturas distantes, aunque la Biblia no menciona explícitamente a la India. Tradiciones extrabíblicas y estudios históricos sugieren que algunos descendientes de Cus pudieron haber migrado hacia el subcontinente indio. Esta hipótesis se basa en las lenguas dravídicas, habladas en el sur de la India, muestran posibles conexiones con lenguas camíticas, lo que sugiere un vínculo ancestral a antiguas crónicas, como el Libro de los Jubileos, menciona la expansión de los descendientes de Cam hacia tierras orientales, rastros de comercio entre el noreste de África. El sur de Arabia y la India en la antigüedad indican contactos entre estos pueblos, además de sus migraciones hacia Asia. Los descendientes de Cus dejaron un legado significativo en África, ubicado en la región del actual Sudán. Este reino fue una potencia cultural y militar, conocido por su influencia sobre Egipto y su papel en el comercio transafricano. Los pueblos cusitas del noreste africano, como los somalíes y los etíopes, descienden directamente de Cus y han mantenido tradiciones únicas que combinan influencias africanas y semíticas. La posición geográfica de los descendientes de Cus permitió el desarrollo de rutas comerciales que conectaban África, Asia y el Mediterráneo. Estas rutas no solo facilitaron el comercio de bienes como especias, oro y seda, sino también el intercambio de ideas, tecnologías y creencias, moldeando las culturas que conocemos hoy. Las migraciones de los descendientes de Cus muestran cómo las antiguas civilizaciones estaban interconectadas y cómo los pueblos africanos y asiáticos compartieron influencias a través de generaciones. Este legado nos recuerda la riqueza y diversidad de la humanidad, unida por sus raíces comunes y sus vastos viajes a lo largo de la historia. Los gitanos, también conocidos como romíes, son un pueblo con una historia única y un legado cultural que se extiende a través de continentes. Su origen se remonta al norte de la India, específicamente en regiones como el Punjab y el Rajasthan, desde donde iniciaron una migración histórica que los llevó a diferentes partes de Europa y el mundo. Estudios lingüísticos, genéticos y culturales han confirmado que los gitanos tienen raíces profundas en el subcontinente indio. El idioma romaní, hablado por los gitanos, tiene fuertes similitudes con el sánscrito y las lenguas indoarias modernas, como el hindi y el punjabi. Esto conecta directamente a los gitanos con el norte de la India. El idioma romaní, hablado por los gitanos, tiene fuertes similitudes con el sánscrito y las lenguas indoarias modernas, como el hindi y el punjabi. Esto conecta directamente a los gitanos con el norte de la India. Los estudios genéticos han identificado vínculos entre los gitanos y las poblaciones del Punjab y Rajasthan, reforzando la narrativa de su origen indio. Aunque las razones exactas de su migración no están completamente claras, existen varias teorías. La llegada de invasores, como los persas o los hunos, pudo haber provocado desplazamientos masivos de comunidades locales, entre ellas los antepasados de los gitanos. Algunos grupos podrían haberse desplazado en busca de mejores oportunidades comerciales, llevando consigo habilidades como la herrería, la música y el arte. Existen registros históricos que sugieren que ciertos pueblos del norte de la India fueron capturados y llevados a otras regiones como parte de campañas militares o invasiones, aproximadamente entre los siglos X y XII. Los antepasados de los gitanos comenzaron una migración hacia el oeste, pasando por Persia, Armenia y el Imperio Bizantino antes de llegar a Europa. En su viaje, adoptaron elementos culturales de las regiones por donde pasaron, pero también preservaron aspectos clave de su identidad india. Se cree que las principales rutas migratorias cruzaron Oriente Medio y los Balcanes, donde las comunidades gitanas se establecieron por primera vez en Europa. En cada región que atravesaron, los gitanos adoptaron influencias culturales locales, lo que enriqueció su patrimonio, pero también enfrentaron desafíos y prejuicios, desde una perspectiva bíblica y tradicional. Algunos estudiosos han relacionado a los gitanos con los descendientes de Mizraim, hijo de Cam y ancestro de los egipcios. Esta conexión se basa en la narrativa de migraciones y en la herencia cultural de los pueblos que se desplazaron desde Egipto hacia Asia y Europa. El término gitanos, gypsies en inglés,
proviene de la palabra Egipto, ya que se pensaba erróneamente que los gitanos provenían de allí. Sin embargo, su verdadera conexión es con el norte de la India, aunque es posible que algunos grupos migraran a través de Egipto antes de llegar a Europa. A pesar de los desafíos históricos, los gitanos han dejado una huella cultural significativa. Su música vibrante, que ha influido en géneros como el flamenco en España, es una manifestación de su herencia india y su adaptabilidad cultural. Los gitanos han sido reconocidos históricamente por sus habilidades en la herrería, la elaboración de utensilios y su espíritu emprendedor. La historia de los gitanos es un ejemplo del impacto de las migraciones y de la resiliencia de un pueblo que, a pesar de la adversidad, ha mantenido su identidad cultural. Su conexión con el norte de la India nos recuerda la riqueza de las interacciones humanas y cómo las historias de migración unen regiones aparentemente lejanas, como India, Oriente Medio y Europa. En este contexto, los gitanos se convierten en un símbolo de la complejidad y la riqueza del linaje humano, una narrativa que también encuentra ecos en las escrituras y en las migraciones ancestrales mencionadas en la Biblia. La Biblia no menciona explícitamente a los pueblos de la India, pero las tradiciones extrabíblicas y estudios históricos ofrecen indicios fascinantes de una posible conexión entre los descendientes de Cam y las civilizaciones del subcontinente indio. Esta relación se basa en las migraciones ancestrales y en las similitudes culturales y lingüísticas que enlazan a los pueblos de África, Oriente Medio y Asia después del diluvio. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus descendientes comenzaron a poblar la tierra. Cam, uno de los hijos de Noé, es considerado el ancestro de diversos pueblos y regiones. Asociado con Etiopía y los pueblos del noreste de África, ancestro de los egipcios, relacionado con Libia y áreas del norte de África, padre de los cananeos, que habitaron la región de Canaán en el Medio Oriente. Aunque los textos bíblicos se centran en las regiones más cercanas a Israel, algunos de los descendientes de Cus y Mizraim pudieron haber migrado hacia el este, llegando eventualmente al subcontinente indio. En textos como el Libro de los Jubileos y en tradiciones rabínicas, se describe cómo los descendientes de Cam poblaron diferentes regiones, incluyendo partes de Asia. Estos relatos sugieren una dispersión más amplia que la mencionada en Génesis, lo que podría incluir al sur de Asia y la India. Algunos estudiosos proponen que ciertos descendientes de Cus migraron hacia el este, cruzando Persia y llegando a la India. Esta teoría está respaldada por similitudes culturales y lingüísticas entre los pueblos antiguos de estas regiones. Estudios modernos han identificado conexiones genéticas entre los pueblos del norte de la India y los del Medio Oriente, lo que sugiere interacciones y migraciones antiguas. La conexión entre los descendientes de Cam y los pueblos indios también se observa en las similitudes culturales y lingüísticas. El idioma sánscrito, base de muchas lenguas indias, muestra raíces comunes con las lenguas semíticas y camíticas, sugiriendo un intercambio cultural y lingüístico en tiempos remotos. Algunos elementos religiosos y mitológicos de la India, como los relatos del diluvio, tienen paralelos con las narrativas bíblicas y mesopotámicas, lo que apunta a un intercambio cultural en la antigüedad. Las primeras civilizaciones del Valle del Indo, como Harappa y Mohenjo-Daro, muestran influencias arquitectónicas que podrían estar relacionadas con las culturas del Medio Oriente. India es conocida por su diversidad cultural, étnica y lingüística, lo que refleja su rica historia de migraciones e interacciones. Algunos estudiosos sugieren que los pueblos dravídicos del sur de la India podrían estar vinculados a migraciones desde África o el Medio Oriente, posiblemente conectadas con los descendientes de Cam. Más tarde, los indoarios se asentaron en el norte de la India, interactuando con las culturas existentes y creando una mezcla única que definió la civilización india antigua. Aunque la Biblia no ofrece detalles explícitos sobre los pueblos de la India, las evidencias históricas y culturales apuntan a que los descendientes de Cam podrían haber desempeñado un papel en la formación de las civilizaciones indias. Las migraciones de los descendientes de Cus y Mizraim podrían haber llevado a estos pueblos a asentarse en el subcontinente indio, dejando una huella cultural y genética que aún es visible hoy. Esta conexión nos recuerda cómo los relatos bíblicos pueden integrarse con la historia y la arqueología para ofrecer una comprensión más amplia de las migraciones humanas. La conexión entre los indios y los descendientes de Cam destaca la unidad de la humanidad a pesar de su diversidad. Todos los pueblos tienen raíces comunes, y las migraciones ancestrales reflejan un entretejido de historias que nos unen más de lo que nos separan. La riqueza cultural y espiritual de la India puede ser vista como un reflejo de estas interacciones antiguas, recordándonos la importancia de valorar nuestro pasado compartido. La llamada maldición de Cam,
es un tema que ha generado confusión y malas interpretaciones a lo largo de la historia. Es importante analizar lo que realmente dice el texto bíblico y desmentir las distorsiones que han surgido en Génesis 9, 20-27. Se narra que después del diluvio, Noé plantó una viña, bebió del vino y se embriagó, quedando desnudo en su tienda. Su hijo Cam vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes con respeto cubrieron a su padre sin mirarlo. Cuando Noé despertó y supo lo que había ocurrido, pronunció una maldición, pero esta maldición no cayó sobre Cam, sino sobre su hijo menor, Canaán. Maldito sea Canaán, será el siervo de siervos para sus hermanos. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis 9, 25-26. A lo largo de la historia, esta narrativa ha sido tergiversada para justificar ideas racistas y discriminatorias. Algunos han sostenido falsamente que la maldición de Canaán se aplicaba a todos los descendientes de Cam, incluyendo a los africanos, y que esto explicaba la esclavitud de los pueblos africanos. No se extiende a Cus, Mizraim ni Fut, los otros hijos de Cam. Canaán fue el padre de los pueblos cananeos, que habitaron la región del actual Medio Oriente. La maldición es una respuesta al acto específico de Cam y su hijo Canaán, y no debe interpretarse como un decreto eterno o aplicable a sus descendientes de forma universal durante los siglos XVIII y XIX. Algunos utilizaron esta distorsión de la historia bíblica para justificar el tráfico de esclavos y la discriminación racial, alegando que los africanos eran descendientes de Cam, por ende, estaban malditos. Esta es una idea completamente ajena al texto bíblico y al mensaje de las Escrituras. La Biblia no respalda el racismo ni la esclavitud basada en el linaje de Cam o cualquier otro. En cambio, resalta que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, Génesis 1:27, y tienen un valor intrínseco. Además, las maldiciones o bendiciones en las Escrituras suelen tener un propósito histórico y no implican condenas universales o eternas para los descendientes de una persona. Es fundamental aclarar estos errores históricos para evitar perpetuar prejuicios injustificados. Al entender correctamente el contexto y la intención del relato bíblico, podemos honrar su mensaje y promover una visión de igualdad, dignidad y unidad entre todos los pueblos. A lo largo de este recorrido por las tradiciones bíblicas, los textos antiguos y los estudios históricos, hemos explorado las posibles conexiones entre los descendientes de Cam y los pueblos que conocemos hoy como gitanos e indios. Estas conexiones no solo iluminan el pasado, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la riqueza y la diversidad de nuestra herencia común. Aunque los pueblos mencionados en la Biblia, como los descendientes de Cus y Mizraim, parecen distantes en tiempo y espacio, las migraciones humanas han tejido una red que conecta a todas las culturas y civilizaciones. Con sus raíces en el norte de la India y su historia de migraciones a lo largo de Europa, son un testimonio vivo de la capacidad humana de adaptación y preservación cultural. Con su diversidad cultural, lingüística y religiosa, reflejan una rica historia de interacciones y herencias que incluyen influencias de Medio Oriente y África. Estas historias nos recuerdan que, a pesar de nuestras diferencias superficiales, compartimos un origen común como humanidad. Es crucial también confrontar y corregir interpretaciones erróneas que han causado daño a lo largo de la historia. Tergiversada en contextos racistas, no tiene ninguna conexión con los pueblos africanos, indios o gitanos. La Biblia nos muestra que la diversidad de los descendientes de Noé, incluidos los de Cam, ha contribuido significativamente al desarrollo de civilizaciones clave en África, Asia y el Medio Oriente. Este entendimiento nos ayuda a valorar las contribuciones de todas las culturas y a rechazar ideas que promuevan la división o el prejuicio. El relato de los gitanos y los indios, a través de la lente de la Biblia y la historia, nos invita a reflexionar sobre las migraciones humanas y las conexiones profundas entre pueblos aparentemente distintos. Las similitudes lingüísticas, culturales y genéticas nos revelan la vasta red de interacciones que dio forma al mundo que conocemos hoy, más allá de los nombres y territorios. Estas historias nos invitan a mirar al pasado con curiosidad y respeto, para entender cómo nuestros antepasados colaboraron en la construcción de civilizaciones. Reflexionar sobre nuestra herencia común también nos llama a actuar en el presente, aprendiendo de las historias, tradiciones y enseñanzas de otros pueblos, rechazando interpretaciones que dividan y promoviendo una visión del mundo basada en el amor y la comprensión. La historia de los descendientes de Cam y las posibles conexiones con los gitanos y los indios es un recordatorio poderoso de que todos somos parte de una historia más grande. En el gran mosaico de la humanidad,
Cada pieza tiene un lugar único y esencial. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la Biblia y la historia. Si este tema resonó contigo, no olvides darle like, compartir el vídeo y suscribirte a nuestro canal Voces de la Biblia. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros episodios. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.